97.7. Estamos aquí en este jueves para platicar con San Juana Martínez, directora de Notimex. San Juana, bienvenida. Gracias, Julio. Un gusto enorme de estar contigo ahora en este espacio. Igualmente, San Juana. Enhorabuena. Gracias, muy amable. ¿Qué está pasando en Notimex, San Juana, con tanto ruido y de pronto Notimex se ha vuelto noticia? Sí, cuando nadie hablaba de sí. Notimex durante 50 años. ¿Cuánto ¿no? tiempo tienes? 3 meses. 3 meses. 3 meses y medio, prácticamente. Que han sido turbulentos. Pues sí, la verdad es que más que nada llegamos a hacer una transformación y nunca... ¿Quién dijo que las transformaciones son fáciles, no? Uh-huh. La verdad, lo que me encontré al llegar fue... Yo no salía de mi asombro, ¿no? Uh-huh. Yo sabía cuáles eran los detalles del monstruo, uh-huh. pero nunca había estado en las entrañas del monstruo, uh-huh. de la corrupción. Uh-huh. Entonces, fuertísimo. O sea, ir descubriendo de qué manera se dañan patrimonialmente las instituciones uh-huh. a base de robo, ¿no? A base de corrupción. Entonces uh-huh. no salía de mi asombro, era constante. Cada vez que, y como periodista investigadora, pues uh-huh. tú sabes que estamos acostumbrados pues a nadar en profundidades, ¿no? Uh-huh. Entonces cada vez que encontraba un documento, porque eso sí, hay rigor y hay investigación, pues verdaderamente era sorprendente. Es una agencia que casi estaba al borde del abismo, uh-huh. Dominada por una mafia, uh-huh. Eso ya no es ni sindicato ni nada, ¿no? Uh-huh. Una mafia que se adueñó, se apropió de la agencia. Desde hace 13 años ellos eran los recursos humanos, ellos eran quienes contrataban y despedían, uh-huh. ya la institución no tenía nada que ver. Uh-huh. Y bueno, el líder sindical reelecto 5 veces consecutivas, pues había convertido aquello en un coto familiar, en un coto de poder y de corrupción. Por supuesto, bueno, de nepotismo, tenía más de 20 familiares ahí, y junto con un séquito de cómplices, ¿no? Que también se beneficiaban de ello. Nosotros llegamos, Julio, para hacer esa transformación, ese es el mandato presidencial, cambiar este país. Y ese cambio requiere compromiso social, valentía, por supuesto, porque hay muchas resistencias. En este momento yo digo que vivimos los estertores del monstruo, uh-huh. de la corrupción, y que a nivel general, y que uh-huh. seguramente pues para diciembre ojalá y podamos concretar de que esté eliminada este mal endémico de México, que es la corrupción, ¿no? Uh-huh. Entonces, para transformar, es evidente, estoy de acuerdo con el presidente de la República, es necesario la reconciliación. Uh-huh. Y ahorita hay mucho encono, ¿verdad? Lamentablemente. Varias voces señalan que con tu llegada a Notimex, la agencia informativa del Estado mexicano se convirtió en una oficina de propaganda al servicio del gobierno actual. Más bien, qué risa, ¿no? Porque eso es al contrario. Uh-huh. De hecho, cuando yo llegué, pues me sorprendió muchísimo la figura del censor. Yo pensé que el censor ya no existía en ninguna parte. Pero como una figura establecida, alguien que lo ejercía esa Así es, esa distintas función. Personas. Uh-huh. Así es. ¿Y qué función tenían? Pues censurar. Uh-huh. En ese caso, todo lo que era crítica contra el régimen anterior. Uh-huh. Había palabras prohibidas, entrevistas prohibidas, reportajes prohibidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es todo lo contrario. De hecho, una colega nuestra que me entrevistó también decía eso, decía, mira, antes estábamos acostumbrados a recibir la información de Notimex y eran puros boletines y nos venía muy bien, pero ahora recibimos la información y recibimos periodismo. Uh-huh. Y le dije, ¿qué una agencia de noticias no está encargada de hacer periodismo? Uh-huh. Nosotros nos hemos dado la tarea, Julio, de rescatar los géneros. Uh-huh. La entrevista, la crónica, el reportaje de investigación. Tenemos ahora un suplemento cultural, ya no hay suplementos culturales en la prensa, son muy pocos los que existen, nosotros hemos creado uno. Tenemos un gran equipo de colaboradores, de trabajadores, reporteros, redactores, fotógrafos, camarógrafos, gente especializada en las distintas áreas, y me siento muy privilegiada porque realmente estamos convirtiendo a esa agencia del gobierno, que fue un órgano propagandístico del PRI y del PAN, en una verdadera agencia del Estado.
Yo me debo a los ciudadanos. Notimex tiene es un órgano autónomo, descentralizado. ¿Pero tienes un compromiso con la ideología y la política de López Obrador? Para nada, o sea, no hay compromiso de nada. De hecho, el presidente me ofreció libertad cuando me ofreció este trabajo, y eso fue lo que me interesó. Él me dijo: queremos transformar los medios públicos, queremos que sean medios del Estado, no del gobierno. Y él ha cumplido hasta ahora su palabra, fíjate. A mí te aseguro, porque además los colegas me dicen: ay, ¿a poco no te llaman, no te dan línea? No hay línea. Nunca me ha llamado nadie. Ni él, por supuesto. Él es incapaz de hacer una cosa de esas, pero ni ningún funcionario o secretario de Estado. Cueva, Jesús Cantú. Nada, absolutamente nada. Tenemos la gran ventaja de estar en un gobierno distinto, ¿no? Es un gobierno diferente que quiere hacer un cambio verdadero y que ha elegido a estas personas de esa manera, a estos funcionarios. Me imagino que por eso me eligieron a mí, porque tengo un compromiso irrestricto contra la corrupción y a favor del cambio, ¿no? Parte de esta historia comenzó con una crónica que se hizo sobre la presentación de un libro de Héctor de Mauleón, periodista en El Universal, en el cual hubo una crónica que llevaba consideraciones pues específicas sobre lo que sucedía en esa presentación del libro, y pareció que había un uso del lenguaje y del género periodístico de la crónica para burlarse o para criticar a un crítico del actual gobierno. Claro, imagínate, nosotros tenemos diariamente 400, 500, 600 notas, a la semana son miles de notas, y pues hay una plantilla en este momento de casi 300, pero después del reajuste de personal, pero realmente para mí es imposible editar cada nota. Tenemos editores, tenemos redactores, tenemos jefes de información. El reportero cubrió su nota, finalmente se le editó y se publicó. Como yo les había dicho, ¿verdad? Aquí también hay libertad, pues hay gente que, lo digo yo como escritora, ¿verdad? Hay gente que le gusta lo que yo escribo y hay gente que no le gusta. Entonces, realmente lo que hay detrás de todo esto es el ego, ¿no? El ego que tenemos los periodistas, todos nosotros tenemos mucho ego. Dicen que comemos, almorzamos y cenamos egos con huevos. Mucho ego, demasiado. Y luego ahí te pones a pensar, neta, o sea, todo esto es porque al reportero no le gustó tu libro. O sea, me parece verdaderamente sorprendente y pues hasta cierto punto lamentable, ¿no? Porque yo sí he padecido un acoso. Un acoso. Así es. ¿Has cerrado tu cuenta de Twitter? ¿Por qué? Pues mira, era muy difícil ya porque había pasado el plano personal. Las amenazas, los insultos, las ofensas de todo tipo, 20 por minuto, ¿no? Porque pues ya sabes que aquí hay granjas de bots o como le quieran llamar. Creo que tú también has sido víctima de ¿cómo eso. No? De los dos lados. De los dos lados, sí, así es. Y pues es muy difícil, ¿no? Ya cuando pasa al plano personal, las amenazas van desde violaciones a amenazas de muerte, y luego ya cuando se meten con los hijos, pues ya es muy triste, ¿no? Ya verdaderamente es cuando uno dice, pues por motivos de seguridad, y me aconsejaron, ¿verdad? Amigos y expertos en temas de redes, que era mejor cerrarla porque habían subido mucho de tono, muy agresivos, muy violentos los mensajes. Algunos tuiteros a quienes conozco por la actividad cotidiana y que son gente, digamos, de izquierda, progresista, se han quejado. Uno de ellos, Víctor Hugo, @perfil de Hugo, quien constantemente sube información crítica, y sé que es una persona que está actuando con convicción personal, y me dice: don Julio Astillero, por favor pregúntele a la señora servidora pública por qué ha estado bloqueando en Twitter a quienes hemos difundido las notas donde los trabajadores de Notimex en conflicto con su administración expresan su punto de vista. Pero varios dicen que andabas bloqueando muchas cuentas, San Juana. Bueno, esas cuentas ya estaban bloqueadas de antes, porque yo tengo con mi cuenta pues
no sé cuántos años te gustan, yo creo que de más o menos cuando tú la abriste también, ¿cuántos años serán? Un montón. Sí. Y esa cuenta yo he sido víctima de distintos tipos de amenazas y la recomendación a la hora de la seguridad es el bloqueo. Esa cuenta personal, porque tengo dos. La otra no está cerrada, para quien le interese. ¿Qué es cuál? Mi cuenta de funcionaria de San Juana, así es, como directora de Notimex. Yo la abrí el primer día que llegué a Notimex porque sabía perfectamente que había que separar, pero no todo el mundo separa. Entonces, era importante eso. Entonces, muchas de esas cuentas que están bloqueadas fue de antes, o por participar en cadenas con insultos, con ofensas, con amenazas y por seguridad, ¿no? Finalmente. Nacho Rodríguez, conocido como el Chapucero, me pidió que te preguntara por qué había una postura contra los youtuberos, sobre todo a partir de un artículo que escribiste donde dijiste que no son periodistas, que la mayoría, insisto, no buscan la noticia, no quieren informar, pretenden hacer show. Bueno, yo creo que ese artículo, si vamos a sacar todos los artículos que yo he escrito y todo lo que yo he reporteado en 30 años de carrera, pues imagínate, no terminamos, pero concretamente sobre ese tema de los youtuberos, yo creo que hay youtubers muy serios que dan información con mucho rigor, y también hay otra parte de youtubers que pues mienten, que difaman, que hacen montajes. Entonces, yo creo que al igual que en otras profesiones, hay buenos y malos. Eso es lo que quiero decir, ¿no? ¿Pero crees que predominan, que los más famosos no son periodistas? Pues como Chumel, o como quién. Pues o Cayo de Hacha. Chumel Torres, Cayo de Hacha, El Chapucero, Juca Noticias. Pues yo creo que son... Vicente Serrano. Como ellos... No, Vicente no tiene nada que ver con algunos. Él lo pones aparte. Sí, bueno, él es periodista y fue periodista durante mucho tiempo en una cadena de televisión y hace un programa apegándose a la información, ¿no? Utilizando el rigor, el equilibrio informativo, que eso es muy importante. Pero, pues, por ejemplo, Cayo de Hacha, o sea, digo, no me gustaría a mí valorar a cada uno de ellos, sino que sea el público quien lo diga, ¿no? O sea, yo creo que también el público tiene sus preferencias y se informa con quien más crea, y es válido, ¿no? O sea, afortunadamente por eso existe una gran variedad, un abanico enorme de posibilidades, ¿no? ¿Has hecho algo mal de lo que te arrepientas en este proceso como directora? Nada. ¿Has cometido nada? Nada, no. ¿No has sido excesiva? No, al contrario, o sea, yo pienso que sigo siendo la misma, o sea, hasta hace 4 meses era una extraordinaria periodista. Es muy importante decirlo, que sigo siendo una periodista rigurosa, una periodista comprometida, una periodista que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, una periodista respetuosa de las opiniones contrarias. Digo, no hay nada, al contrario, por eso precisamente uno tiene un catálogo de principios que son innegociables, ¿no? Yo siempre les digo, esto de aquí es innegociable, la verdad ante todo, hay que buscar la verdad, la honestidad, el compromiso social, ¿no? Luego hay otra serie de cosas que tú dices, bueno, vamos a debatirlo y podemos pues cambiar, ¿verdad?, de estructura narrativa o de búsqueda de la información, pero realmente yo creo que sigo haciendo el mismo trabajo que hacía antes. Eso es lo más maravilloso de trabajar en un gobierno distinto, en un gobierno que propone precisamente la reconciliación, y para que exista esa reconciliación pues está la transformación, ¿no? Yo creo que todos estamos obligados, como dijo el presidente esta mañana, a reconciliarnos y a buscar un mejor país. En estos 3 meses que llevas en Notimex, ¿has hecho ya un reportaje o alguna investigación crítica fuerte contra el actual gobierno federal? Pues ha habido muchas voces, muchísimo, se ha investigado. El problema es que nadie checa Notimex, estaban acostumbrados, ¿Tú crees? Muy poquita gente. Pero si tienes la lupa ahorita Notimex encima. Bueno, lo checan para averiguar nuestros errores, ¿no? Están checando el hilo informativo permanentemente por si tenemos un error, una coma de más, o algún error mayor, ¿no? Porque parece ser que están destinados a investigarnos y a checarnos 24 horas, ¿no? Pero realmente
la nueva Notimex, yo cuando, ahora que he platicado con colegas y que siempre estoy conversando con amigos y colegas y me dicen, oye, pero es que Notimex, los boletines, no, le digo, checa la nueva Notimex, ¿no? Uh-huh. Checa nuestro nuevo portal, nuestra nueva página todavía no se ha convertido en nuevo portal, estamos en el proceso, pero cambiamos totalmente la página, cambiamos los contenidos, ahora se entrevista a todos los partidos políticos, se entrevista a todos los líderes políticos, se entrevista a los contrarios al gobierno. Pero no has encontrado nada, ningún punto que sea especialmente criticable de esta administración federal. Pues muchos puntos. O sea, por ejemplo, hemos publicado todo lo que tiene que ver con las críticas a la Guardia Nacional, uh-huh. ¿verdad? En el tema de las ONGs y las violaciones a derechos humanos que ha cometido el Ejército y la Marina. Uh-huh. Hemos hecho grandes investigaciones de lo que hay pendiente de todas esas carpetas que hay pendientes de esas violaciones de las fuerzas de seguridad del Estado en cuanto a derechos humanos, es decir, tortura, violación, ejecución extrajudicial. Uh-huh. O sea, de hecho, por eso yo te pediría que revisaras la nueva Notimex y que uh-huh. vieras y que comprobaras todo el auditorio, que comprobaran que realmente estamos haciendo una nueva agencia de Estado, ¿no? Entre otras cosas ha habido, por ejemplo, el otro día Joaquín López Dóriga publicó que había retirado su suscripción el Financial Times. Reuters, así sí, es. Reuters. ¿Qué tan cierto fue eso? Pues fue una mentira. Uh-huh. Una mentira. ¿Sigue la suscripción normal? Totalmente, sí. ¿No hubo ninguna prueba o sea, no se publicó nada? No, nada. No Hay sé. otra famosa en la cual se habla. Así se dicen muchas mentiras, ¿eh? Nos uh-huh. han estado inventando cosas uh-huh. con montajes, parece que hay una clara intención, ¿no? De golpear. Hubo uno en lo cual se mencionaba de unos crustáceos y del Cerro de la Silla como referencia a la Ciudad de México. De las fotografías. De las fotografías, sí. Sí, bueno, pues yo creo que eso a lo mejor al principio, no tengo ni idea cuándo fue, uh-huh. no se señalaban las fechas, uh-huh. pero obviamente reciente no, uh-huh. tampoco. ¿Has pensado en renunciar? No. ¿Ni una vez? Ni una vez. No me digas, ¿tanto así? Estoy apasionada, Julio. ¿Sí? Me encanta, es apasionante, la verdad, el trabajo que estamos haciendo. Y es muy estimulante y muy esperanzador. Yo sí creo que este país puede cambiar y que la tarea es de todos y que sí tenemos que reconciliarnos como mexicanos. No tenemos que pensar en las ideologías, ni en los partidos, ni en los colores. Toca pensar en México y en los mexicanos. Esa es nuestra misión. ¿Llamas a una reconciliación a todos quienes mantienen una enorme esta campaña de bots y mediática troleadora contra ti? Beligerancia, sí. Pues sí, por supuesto. Uh-huh. Yo creo que es momento de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Yo estoy ahora en otra posición, pero sigo siendo, antes que funcionaria, soy ser humano, soy mujer, soy mamá, uh-huh. soy una ciudadana. O sea, hacer ciudadanía y pensar que este país merece erradicar por completo la corrupción. Uh-huh. Me gustaría a todos esos colegas, ¿verdad?, que le prestaron ayuda a los 14 de los 87 despedidos que pues no han aceptado su liquidación. Ahora ya la aceptaron, ya fueron ayer a Notimex y ya se entabló un diálogo con ellos y aceptaron no ser reinstalados sino la liquidación. Uh-huh. Y me gustaría que todos aquellos que hayan publicado solamente la versión de este grupo pequeño de despedidos, que son la gente que estaba más cercana al líder sindical, pues que también publicaran la otra versión, la versión de Notimex. Es bueno y además es de rigor publicar las dos partes, sin embargo no lo hemos visto últimamente. ¿Por qué crees? ¿Cuál es tu interpretación de por qué se han centrado tantos ataques contra ti y no, al menos en ese nivel, contra Genaro Villamil, contra Armando Casas de Canal 22, contra Álvarez Lima del 11? Es decir, ¿por qué contra ti? Cada una tiene distintas estructuras, los medios públicos. Uh-huh. Y todos esos medios públicos tenían distintas circunstancias. Yo desde que entré, desde antes de entrar, sabía que había un problema grave, complicado, muy complejo que no se había podido arreglar, que era el tema de la mafia, sí, que estaba dominando o que dominaba Notimex. Sí. Y aún así, cuando se me explicó, cuando se me dijo, le entré.
porque yo creo que aquí se necesita valor, ¿no? Para generar los cambios y para hacer las transformaciones. Nadie dijo que iba a ser fácil. Ninguno de los medios públicos tiene la estructura que yo tengo. Y todos ellos son reporteros, pues que todos somos periodistas, ¿no? Por primera vez Notimex está siendo dirigido por una periodista nata, ¿no? 100% y por una mujer. Entonces estuvieron Pablo Iriart, bueno, Raimundo Riva Palacio, Alejandro Ramos. También, claro, todos ellos, pero la mayoría han sido políticos. Y ninguno tiene, bueno, esta cosa abierta del periodismo como yo, ¿no? Yo soy de calle, o sea, soy reportera, de cubrir y de ensuciarte los zapatos, ¿no? Como dice Kapuczynski, cada vez que reporteas. Entonces, yo sí soy periodista de campo, totalmente. Entonces, a lo mejor no se estaba acostumbrada a eso, también tiene que ver con la misoginia y el machismo. Hay un componente de género muy importante. Se critica más a las funcionarias que a los funcionarios del gobierno en muchos sentidos. Eso es lo que escucho de otras colegas y compañeras, ¿no? De la forma en los insultos que reciben y las ofensas, ¿no? Entonces, y también puede ser, bueno, digo, yo, la verdad, como me decía mi santa madre, que en paz descanse, decía, bueno, mijita, haciendo amigos, ¿no? Pues yo tengo un gran catálogo de gente que pues afecté en el buen sentido de la palabra para mí, periodísticamente, mostrando sus zonas oscuras, ¿no? Particularmente, por ejemplo, el líder sindical, Pedro Aces, ¿no? Que fue el que me bloqueó en el Senado para que yo llegara, que es amigo, compañero de Conrado García Velasco, el líder sindical de Notimex. Yo me estoy enfrentando a una mafia que no en todos los medios públicos existe. Debo decir, en honor a la verdad, que esta existencia de la mafia sindical que ha impedido durante mucho tiempo que se hagan cambios y mejorías en Notimex es un asunto conocido durante mucho tiempo. Así es. Como periodistas que somos, yo con frecuencia platiqué con algunos anteriores directores de Notimex y todo el mundo se quejaba de que no se podía hacer nada porque estabas atado de manos con un grupo sindical que controlaba absolutamente todo. Sí. Y que podías hacer cosas de relumbrón arriba, digamos, algunas cositas, todo así, pero que en realidad no se podía controlar. Pero insisto, o sea, era una cosa normalizada. Es decir, en Notimex había una mafia y bueno, todo el mundo la aceptaba y todo el mundo se conformaba, ¿no? Por decirlo de una manera, como una cosa normalizada. Cuando en realidad todos nosotros, tenemos que ser agentes de cambio. Todos nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos, como mexicanos, de aportar nuestro granito de arena para cambiarlo. Y ahora que se intenta, que se está cambiando, se está transformando esta agencia de noticias, que además es un proyecto hermoso, pues surgen las resistencias al cambio, y de gente a veces muy valiosa que dice, pues ¿para qué? Mejor déjalo así. Me lo han dicho, no te metas porque te van a amenazar, van a andar de ti, te van a corretear o te van a hacer daño, te van a lastimar y va a haber un acoso y derribo. Mucha gente me lo recomendó, pero yo no podía conformarme, Julio. Yo estoy aquí para cambiar, para transformar en el buen sentido. Y por supuesto que necesito muchos apoyos y la gente que nos... Hay mucha gente que me apoya, ¿eh? Yo recibo unos comentarios hermosos de gente que me manda mensajes y que me dice gracias por estar luchando contra la corrupción. Recibo los abrazos de la gente que se quedó en Notimex, que se siente liberada de esta mafia, que había sufrido mucho como rehenes de la mafia, y habían padecido este yugo corruptor, ¿no? Y que ahora me abraza y que casi llorando me dice, por fin tenemos paz en esta redacción, en estas oficinas, ¿no? Era muy importante. Y por supuesto, las resistencias, como digo yo, son los estertores del monstruo. El monstruo se niega a morir.
pero para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para combatirlo. Eso. Oye, déjame hacer un paréntesis porque hace unos momentos hablamos acerca de un desmentido de una fuente oficial del gobierno federal respecto al asunto de que vendrían médicos cubanos que iban a sustituir a los mexicanos y que esto implicaba pues una venezolización y todo este asunto. Ya dimos nosotros oportunamente el reporte del gobierno federal diciendo que no hay tal, y ahora Zoé Robledo, el director del Seguro Social, hace este atento aviso. Dice: hace 2 semanas me reuní con el ministro de Salud Pública de Cuba, Portal Miranda, en el marco del convenio de cooperación técnica en investigación y educación. Este convenio no contempla la visita, mucho menos la sustitución por médicos cubanos en el Seguro Social. Bueno, pues ahí lo dejamos ya como una confirmación de este tema que tocamos hace unos minutos. San Juana, hace ratito que hablabas de la misoginia, del machismo, te iba a interrumpir o te iba a plantear esto. Hay quienes te acusan de ser demasiado reactiva, demasiado pasional, de no enfrentar las cosas con la mesura y con el cuidado que lo haría otra persona, y que buena parte de los problemas que te has creado es por tu personalidad, por tu estilo de enfrentar y de responder las cosas. Bueno, primero, yo no me he creado ningún problema. O sea, yo creo que el problema ya estaba ahí antes de que yo llegara. Sí, te digo lo que esta gente dice. O sea, okay. San Juana se ha creado los problemas. No, pero te digo yo la aclaración, ¿verdad? Digo, es importante decirlo. El problema ya estaba ahí antes de que yo llegara. Igual que otras decisiones que se habían tomado y el saqueo a la agencia. Por supuesto, o sea, yo soy corazón caliente y cabeza fría. O sea, sí creo que se necesita corazón caliente para muchas cosas. Todo aquello que hagamos, y lo digo para todos en general, tiene que apasionarnos, porque si nos apasionara, eso es verdaderamente lo que nos hace felices y lo que nos permite generar cambios, ¿no? Porque somos agentes de cambio. Y luego la cabeza fría nos ayuda a utilizar la estrategia para todo, ¿no? Digo, aquí ya sabíamos que al haber una ruptura con el sindicato y al iniciar pues a sanear las finanzas y la agencia en general, pues iba a haber muchos problemas, porque era gente muy enraizada en este monstruo, en este espectro del mal funcionamiento de las instituciones debido a la corrupción, ¿no? Y a los malos manejos. Entonces, está muy bien. Yo creo que la gente tiene todo el derecho de criticarnos, tiene todo el derecho, por supuesto, de que yo le guste o no le guste, de que me ame o me odie, pero siempre y cuando exista un respeto, sin, por supuesto, sin insultar y sin ofender, y lo más importante, sin amenazar. Sin amenazar. Que eso es lo que verdaderamente complica la convivencia, ¿no? Y por eso hablo yo y reitero el tema de la reconciliación, ¿no? ¿Tú ubicas con nombres y apellidos a quienes han estado detrás de toda esta campaña contra ti? Bueno, hay una nebulosa, ¿eh? No es tan fácil, querido. Y tú lo sabes, cuando tú recibes una lluvia de bots por algo que dijiste o que escribiste, pues de repente dices, ¿de dónde vienen, no? Nosotros, bueno, yo, mis amigos y la gente esta que consulté, especialista en redes, pues ellos fueron viendo, ¿verdad?, de una manera u otra, por qué se generaban la lluvia de bots de manera intermitente o permanente, ¿no? A veces durante 24, 48, durante 4 o 5 días, ¿no? Es decir, cantidades impresionantes, que todo eso tiene que haber alguien que lo esté pagando, porque es muy caro, me han dicho que es caro, que está entre 150 y 300 mil pesos. Tú presentaste unas gráficas con unos círculos que se conectaban, y algunas de las personas que mencionaste ahí dijeron que no eran ellos ni troleadores ni jefes de granjas de bots. No, pero yo no decía eso, yo decía que todas esas personas que estaban ahí era porque en algún momento habían interactuado conmigo. Eso era lo que estaba yo explicando con el tema de los bots. Y esas personas, de alguna manera u otra, habían producido que los trolls entraban. Te doy un ejemplo. La señora Nancy de Oro Sólido, que hoy le hace la pregunta al presidente de la República. Esa señora publicó, le hicieron una entrevista en donde decía que yo había pasado de borracha a cantinera.
en toda esta cadena de periódicos El Sol, criticándome de una manera bastante desagradable, ¿no? Y a partir de ahí me llegaron todos los bots. Yo no estoy diciendo que sean ellos, no estoy acosando a nadie. Pues sí, fíjate que precisamente hay mucha presencia, hay muchos comentarios en la página de YouTube que tenemos donde pueden verla en Radio Centro 97.7. Te diría que habría muchos comentarios en Twitter, pero creo que se ha caído el servicio de Twitter, entonces mira, incluso las pantallas está lloviendo, porque está granizando, sí, se vino todo, y no nomás la política, sino la meteorológica. Así es. Pero muchas personas están comentando en el sentido de que qué pasó con Nancy Oro Sólido. Algunos dicen que debes ofrecerle disculpas, que has sido muy crítica con ella. ¿Qué pasa con Nancy No Oro la Sólido? conozco, la verdad, y me sorprendió mucho que dijera que yo pasé de cantinera o de borracha a cantinera. No entendí, realmente a partir de ahí empecé a recibir un montón de bots o de troles, como hay una diferencia, pero diciendo que si yo era alcohólica, que si yo, o sea, digo, me parecen comentarios muy irresponsables, la verdad. Yo tengo detectados momentos en los que se suelta la catarata de bots. Sí. La más reciente, que ha sido constante y que tiene cientos de mensajes diariamente así, apabullantes, de este tipo de troleadores, pues por ejemplo, para mí queda claro que un día que hice un comentario crítico directo a Felipe Calderón Hinojosa, yo no sé qué haya sucedido, nomás lo que digo es que a partir de ese momento como que entré en una lista como de trabajo, como una orden de trabajo. Sí. Yo a veces tengo la idea de que son como jefes de información los que tienen, que les dicen, ¿sabes qué? Hoy San Juana le toca a sí, sí, a y otra, y va con un traje, con un saco azul marino, entonces sobre eso, ¿cómo es posible que uses traje azul marino si tú siempre usaste colores pálidos? Eres una traidora, una mentirosa, o sea, se desata todo de esa manera. Terrible, fíjate, sí. y mencionas un nombre muy interesante, el señor Felipe Calderón. Me ha mencionado a mí, digo, oye, pero qué importancia puedo tener yo para un ex jefe, para un expresidente, ¿no? Y me ha mencionado en sus Twitter criticándome o criticando a Notimex. Y a continuación salió esta cuenta Tumbaburros, que bueno, se dice, yo no lo puedo confirmar, no sé tú, que se dice que es la que maneja a su hijo y que su hijo está muy presente en las redes, diciendo, seré breve, San Juan está loca. Y a partir de ahí fueron como 48 horas continuas, te digo hasta en la madrugada, porque bueno, con toda esta presión a veces me acuesto tarde y por minuto 20, 30 mensajes, todos con una serie de insultos, con fotografías, gran cantidad de fotografías de penes, cuando me amenazan de violación, con fotografías de mujeres descuartizadas, cuando me amenazan de muerte, robando fotografías de mi álbum personal, familiar, amenazando a mis hijos. Pues sí, es un ambiente descompuesto, un ambiente absolutamente que está intoxicando y está envenenando las redes sociales, pero pues finalmente, San Juana, pues tú estás hecha de firmeza y de trabajo periodístico, que hoy estás en este ámbito en el cual, ¿qué tan difícil va a ser el cambio en general, San Juana? Bastante difícil. O sea, quien piense que el monstruo tiene solo una cabeza está equivocado. El monstruo de la corrupción es de 1000 cabezas. Yo que estoy viviendo desde las entrañas del monstruo, te puedo decir que es muy complejo, por eso comprendo a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, porque es una tarea titánica, ¿no? Está dentro del tejido social a veces, en muchas estructuras, y nos va a costar cambiarlo, y por eso hay estas resistencias, y por eso hay gente que normaliza que en Notimex existiera la corrupción y que todo el mundo sabía que había un huachicoleo de noticias y que todo el mundo sabía que había reporteros que recibían chayote, y pues no se debe de normalizar eso. Tenemos que combatirlo, todos tenemos un compromiso para cambiar este país y si queremos dejarle un mejor país a las generaciones venideras, a nuestros hijos, ¿no?
es nuestro compromiso. ¿Hacia dónde irá Notimex? Antes de entrar a eso, sí, con las acciones que has dicho de ya liquidaciones que están funcionando, con un líder sindical que entiendo que está en un proceso judicial, out, ¿se está terminando ya esa mafia sindical adentro de Notimex? Pues mira, por primera vez tenemos unas semanas de tranquilidad y paz. Sí. Ellos llegaban a descomponer todo, o sea, el líder andaba con porros, porros que me seguían cuando yo salía, y cuando salía de casa también, cuando iba a un restaurante, porros que se dedicaban a poner coronas de flores de funeraria, para amedrentar, para amenazar, como una amenaza de muerte, porros que amenazaban a cada una de los empleados para que votaran por el líder, que votaran por el sucesor del líder, que es el señor Armando Pineda, que tenía 5 años sin pisar la agencia, igual que esta señora que grabó el video, era secretaria de Finanzas del sindicato y tenía 3 años con permiso. Yo me encontré al llegar con una nómina de aviadores, de gente que no trabajaba, otra nómina de perfiles duplicados o triplicados, o sea, había 18 choferes y 6 carros, y algunos de esos choferes ya habían sido ascendidos a reporteros, sin contar con la preparación y la cuestión académica, que es muy difícil para una persona que no tiene esos conocimientos hacerlo, ¿no? Entonces, sí se está transformando Notimex, eso pueden tenerlo por seguro, porque yo me debo a los ciudadanos y debo esta información decirla, que estén confiados en que no vamos a permitir que sigan robando el dinero de todos los mexicanos, que eso era lo que hacían, y que esta transformación pues implica pasos dolorosos, pasos conflictivos, pasos polémicos como el que estamos viviendo ahora, y que para hacer una transformación se necesita la reconciliación, que sí necesitamos reconciliación, incluso la gente que se ha ido, hay gente que se ha ido contenta, que nos ha agradecido, ¿verdad? Por X o Y, y que pensaban que su etapa en Notimex se había terminado. Ahora sí hay que trabajar mucho, hay que echarle ganas, hay que reportear, ensuciarse los zapatos. Hemos eliminado toda esta concepción que se tenía de reproducir boletines, nada más así. Hay que reportear las notas y hay que rescatar los géneros, crónica, reportaje, entrevista, ¿no? Vamos a hacer una pausa comercial, que es otro género periodístico necesario. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con San Juana Martínez, directora de Notimex. Ya volvemos.
Gracias por seguir en Sintonía 97.7. Tenemos muchos comentarios en YouTube, en Radio Centro 97.7, de todo. Nancy, márcale a Julio, Astilleros protector de noticias al servicio de grupos corruptos, de todo eso. San Juana ya explicó lo de los youtubers. Nancy Rodríguez, de una vez que se limen asperezas. No te creo, San Juana. Chumel divide. Bueno, muchos comentarios. En Twitter, que está caído, pues no les puedo decir que tengamos ningún tipo de comentarios. Fue un complot, San Juana, para que no es un complot. Es un complot. Pero mira, aquí dice Gerardo Hernández, sí, no creo que puedas recibir ningún Twitter ya que se cayó el sistema. Roberto Gutiérrez dice, Héctor de Mauleón y Rafael Pérez Gay ya están enseñando el cobre. Roberto Gutiérrez dice, me gustaría un debate de media hora, de hora y media, con Paco Ignacio Taibo, Ricardo Rafael, Héctor de Mauleón y Rafael Pérez Gay. Emilio Avilés dice, desde Tlalpan, felicidades a tu invitada, se nota que es una mujer muy preparada, me congratulo con este programa tan valioso. Sandra Santana, desde la Benito Juárez, dice, te estamos pidiendo derecho de réplica porque la señora San Juana está diciendo puras mentiras, estamos en este momento en una mesa de negociación en las instalaciones de Notimex. Julieta Gómez dice, desde la Cuauhtémoc, dice, pide a tu invitada que hable de los despidos injustificados, que no respetó contratos laborales y era personal no sindicalizado. ¿Qué hay de eso? Bueno, hubo de todo. Tuvimos que hacerlo, ¿verdad? Porque era el memorándum del 3 de mayo de la austeridad republicana, como lo están haciendo en todas las instituciones. Es un proceso doloroso, triste, por supuesto, pero es la única manera de adelgazar la burocracia, el aparato de la burocracia. Y la verdad que ahí elegimos el criterio de selección, tuvo que pasar por la preparación de cada persona en su distinto puesto de trabajo y en el perfil laboral, ¿no? Alfredo González desde Catepec pregunta, que nos diga tu invitada, de la gente que ha despedido, dice que son más o menos 87 personas, ¿cuántas por nepotismo, cuántas por corrupción y si realmente Notimex era una agencia al servicio del PRI? Bueno, ¿cuántas? La verdad es que hay que aclararlo, o sea, no esas 87 personas estaban con el líder sindical y fue por corrupción, por supuesto que no, es lo que estoy diciendo ahora, o sea, esas 87 obedecieron al tema de la austeridad republicana, al memorándum del 3 de mayo, por supuesto que en esas pues ya se distinguieron ellos mismos, este grupo pequeño en donde están comandados por Armando Pineda, que es el supuesto sucesor del líder sindical y es el que está encabezando estas protestas, a veces de 6 o 8 personas, son las que quedan y son las que eran más beneficiadas por el sindicato. ¿Cómo supuesto líder? ¿En qué condición queda el sindicato? ¿Cómo está? Mira, eso es muy interesante, qué bueno que me preguntas. El caso es que hace como aproximadamente un mes el líder sindical, Conrado García Velasco, que se religió 5 veces consecutivas, más de 18 años ahí de líder, renunció cuando sintió pasos en la azotea. Y renunció argumentando que ya le tocaba su jubilación y que ya se quería ir. Pero nosotros le contestamos con una carta, aquí traigo la carta, si quieres la revisamos, en términos jurídicos, en donde le decíamos que no se podía ir, que no se puede ir hasta que él responda por las acusaciones. Quiero decirte que hay, hasta ahorita que yo sepa, porque no se sabe muy bien cuántas denuncias se van a desprender, pero las iniciales son 3 denuncias ante la función pública. Tiene una averiguación previa ya en la Procuraduría, en la actual Fiscalía, y por desfalco, las averiguaciones, la averiguación y las investigaciones en la función pública tienen que ver con corrupción, con uso indebido de recursos, con nepotismo, ¿verdad? Porque él tenía 20 y todo este séquito de personas, pues tenían también a sus familiares ahí. El nepotismo era la cotidianidad. Entonces, ¿y qué pasó con la sucesión sindical? La sucesión, de pronto, bueno, este señor Armando Pineda entra en el reajuste, ¿verdad? Porque era un señor que llevaba 5 años sin pisar la agencia. Como aviadores, quiero decirte que antes de los 87, pues también se despidieron a gente que prácticamente pues era aviador, o sea, sí existe esa figura. Entonces, este señor ya estaba despedido y resulta que organiza unas elecciones, pues
no sé cómo llamarlas porque no son ni siquiera elecciones. Es decir, las elecciones que ellas hacían no había libertad sindical, ni libertad de voto, ni secreto. O sea, se iba a cada escritorio a exigir a los trabajadores que fueran a votar por el único candidato, en este caso Armando Pineda. Y el voto tiene el número de empleado. Por si hubiera alguna duda de quién votó. Entonces es verdaderamente surrealista. Y entonces él de pronto regresó, ya después de estar despedido, y dijo, yo ahora soy el nuevo líder sindical. Y dije, pues en qué momento, nuestro jurídico le dijo, en qué momento nos han avisado, notificado, o cómo es que ustedes están haciendo esto, ¿no? Verdaderamente sí necesitamos una reforma ahí. Y por supuesto que los trabajadores tienen todo el derecho a estar sindicalizados, pero también tienen el derecho a elegir libremente a sus candidatos y a tener el voto secreto, ¿no? Claro. Eso es lo que vamos a intentar ahora, según lo que está sucediendo en otras instituciones también. ¿Cuándo crees que vas a estar ya en condiciones de despegar a plenitud tu proyecto? Ay, qué bonita pregunta, Julio. Me hace mucha ilusión. Digo, porque hasta ahora lo que nos planteas... Fíjate que todos los días tenemos una junta editorial, mi equipo y yo, es los principales jefes y subdirectores. Es una junta muy divertida. Desayunamos o tomamos café y galletitas, y entre risa y chiste estamos creando información y creando nuevas secciones, creando todo este nuevo bagaje de la agencia para convertirla en una agencia de Estado. Y yo pienso que antes de diciembre estamos presentando cosas muy importantes. Por ejemplo, un nuevo portal que va a ser una maravilla de portal, en donde la gente va a poder comprar un texto, va a poder comprar una fotografía que le guste y según las dimensiones su precio, por PayPal, por ejemplo. Queremos presentar en beneficio de todos los mexicanos para que ellos sientan que realmente esta es su agencia de noticias, nuestra AP gratuita, para que la gente esté recibiendo constantemente nuestros reportes de urgencia, de última hora, y para que tenga un reporte informativo al terminar el día. Esa AP va a ser fantástica, también ya la estamos construyendo, y es un servicio social, ¿verdad? Estamos nutriendo y llenando de metodología nuestro verificado Notimex verificado, que también ha estado envuelto en polémica, hay que decirlo. Sí, que dicen que se lo volaron, que se lo piratearon. Que se lo volaron como si el verificado hubiera nacido en México, ¿no? Nació, pues yo tengo recuerdo que fue Al Jazeera el que lo crea, y luego en muchos sitios de Europa y de Estados Unidos ya tenían muchos años, ¿no? Y verificado en realidad es una forma que han utilizado las agencias de Estado en el mundo para dar ese servicio público a sus ciudadanos, para que desmientan, para que se investiguen las fake news, para que se siga la huella de todos estos mentiras noticiosas o informativas o montajes que se hacen, ¿no? La gente tiene derecho a tener ese verificado Notimex verificado, que también está registrado en propiedad intelectual. Ese registro dura 7 a 8 meses, se puede impugnar y luego nosotros podemos defendernos y finalmente se decidirá, pero indispensable, o sea, necesitamos esa figura porque necesitamos también darle certeza a los lectores, a los oyentes, a los televidentes, de que estamos diciendo la verdad. Y esa certeza solamente se cumple con un programa de verificado como el que estamos instituyendo. ¿Vas a salir de esta etapa de turbulencias en el vuelo? Por supuesto, yo soy ave de tempestades, tú lo sabes. Sí. Y las tempestades no me son ajenas, y después viene la calma siempre. Y espero que esa calma se traduzca en esa reconciliación, en ese amor y paz que todos necesitamos. Amor y paz. Así es. Con eso podemos cerrar. Sanjuana Martínez llamando a reconciliación y amor y paz. Gracias, mi querido Julio. Un enorme orgullo estar en tu espacio. Felicidades. Gracias, Sanjuana. ¿Contenta con la vida? Contenta, sí.